Espero que tengan un buen inicio de semana, que todos estos acontecimientos que han ido ocurriendo a través de la pandemia, de toda esta situación que ahorita actualmente tiene ese problema Ucrania, y que vemos los que conocemos de historia, sabemos el móvil de lo que está aconteciendo y las especulaciones e intereses creados acerca de todo ese tema. Pero ahora quería hablar de la historia de España, en la que todos los acontecimientos que estaban ocurriendo en toda esa época de la Ilustración, de todos esos movimientos de llegada de Napoleón a España, introduciendo todo ese conocimiento y que no es aceptado por los españoles porque venía de gente invasora y que va a producir un retraso. Fíjense en que paralelamente a todos esos acontecimientos que se está dando en el mundo, está el problema que también va a empezar a tener Portugal. Y Portugal va a hacer una cosa fuera de serie para su época, porque antiguamente cuando llegaban invasores, cuando se hacían esas expansiones por parte de potencias de otros lugares, los reyes por lo regular huían, se escondían para no ser terminada esas dinastías. Portugal va a hacer algo que cuando uno lo ve a distancia no queda más que asombrarse, porque este señor, el rey de Portugal, él se cambió de casa. Él literalmente en un barco baja los tapices, baja las alfombras, baja las arañas de los castillos y se los lleva. Y se van a Brasil, donde va a haber toda una serie de acontecimientos hasta que se vuelva a restaurar la paz en Portugal. Van a regresar y va a empezar un cambio de la historia a través de la llegada de los portugueses, que ya en esas épocas ya habían holandeses en Brasil. Todos estos acontecimientos que van ocurriendo y que va a dar esa idea de por qué los portugueses pues llegan a Brasil. La colonización portuguesa de América comenzó motivada por razones económicas. Acuérdense que ya hemos hablado que todos los movimientos que se hacen en un lugar siempre es producto de que se está afectando la economía, ya sea porque no se hace una buena cosecha o porque hay invasiones expansivas que están llegando a los lugares, y a veces también es en cuestiones de estrategia, como lo va a hacer Portugal. Por otro lado, las causas de economía, de las mermas de las ganancias en el comienzo, en todo ese comercio que venía en Oriente, y las posibilidades mercantiles del árbol de Brasil, porque acuérdense en que el árbol de Brasil es de color rojo, y esto va a servir, la corteza de este árbol va a producir esos tintes rojos usados para teñir los textiles, como lo hacen en América con la cochinilla, y en Egipto, cómo van haciendo por medio del escarabajo y todas esas situaciones en cuestión de los tintes, se va a originar todo esto. Aquí vamos a irnos dando cuenta que ¿por qué es que este movimiento, como ya les había yo comentado, que estaba pasando en España, por qué es que los españoles no llegaron a Brasil? Pues los conflictos continuaron porque Portugal se había negado a financiar todas las expediciones de Cristóbal Colón en América. Quería tener el control sobre la tierra que fuera conquistada en virtud del Tratado de Alcacobas, que sin embargo se refería solo a las de África y no tenía nada que ver América, pero que iba a cambiar.
Recordarán que cuando habíamos comentado que Cristóbal Colón llegó a ofrecerles todo ese proyecto con mapas, con cartas, que ya hemos platicado de dónde sacó Cristóbal Colón todo eso, pero si hay alguna duda vamos a marcarlo más adelante. Entonces, ellos estaban, pues, en esa época las situaciones afectaban realmente, pues, a África, ¿sí? Y pues los portugueses en realidad no tenían nada que ver con América porque ellos tenían ese proyecto. Y esa es una de las finalidades. Ellos ya tenían todos esos lugares en cierta forma colonizados en Brasil, y cuando se hace este problema es cuando ellos se van, se cambian de casa, literalmente. Entonces aquí vamos a ir dándonos cuenta de que fue vamos a darnos cuenta por qué España pues no conquistaron a los portugueses, a los brasileños, si no fueron los portugueses. ¿Por qué bajo los auspicios del Vaticano el mundo fue dividido Portugal y España, según los mediados en el Tratado de Tordesillas, firmada en 1494, y quedando así cómo le iba a corresponder a Portugal todo lo de Brasil? Fíjense en cómo es cuando se reparten las tierras. La gente que hace este tipo de situaciones siempre, pues, sacando ventaja, siempre aplastando a los que llegan. Pues eso mismo está pasando con Ucrania. En Ucrania hay intereses creados, tanto energéticos, ¿sí? De productos que hay ahí, pero también en cuestión de expansión, ¿sí? O de amenazas al país de enfrente, que es lo que está haciendo Estados Unidos o la OTAN, en meterse en ese problema que en realidad Ucrania antiguamente pues pertenecía a Rusia. ¿Qué tiene que hacer ahí Estados Unidos? Como siempre, metiendo eh, cuestiones e ideas de apoyo, pero con el fin también de expandirse, de quedarse. Y aquí las víctimas son los ucranianos, pero como recordarán, todos ellos tienen sus raíces rusas. La mayoría, ¿sí? El tanto por ciento de mayoría habla ruso, sus costumbres son rusas, comen como rusos, hablan como rusos, sus tradiciones son rusas. Entonces, aquí es un problema que en realidad tendrían que resolver nada más entre Ucrania y Rusia. ¿Qué están haciendo los demás países? Pues así pasaba en esa época de la historia, que que se va. En Brasil no hablan español, se habla el portugués porque fue la colonia de Portugal. Pero ¿qué sucedió? La historia comienza, pues ya decimos desde hace muchos años, para comprender y analizar lo que sucedía en Europa en el siglo XV. La segunda mitad del siglo XV marcó todo el final medievo y va a comenzar toda esa edad moderna. En los países que colonizó Portugal, aquí vamos viendo que es Brasil, Barbados, Colonia de Sacramento, provincias cipratinas, Cayena y Guayanas. Todos estas son pues países que van a quedar en todo ese bloque mientras van a estar los brasileños. Aquí, ¿por qué ese territorio fueron descubiertos por España y Portugal? Además de todos esos textos, diríamos varios asuntos territoriales que en esa época estaban pendientes entre ambas coronas. Las Islas Canarias pertenecían por derecho a Castilla y el reino de Fez, las Islas Azores y Madeiras. Cabo Verde, las Guineas y el derecho de la navegación. Más adelante, más allá de las Canarias, se le reconocería a Portugal. Aquí ya vamos viendo cómo Portugal se va perfilando en todos esos países. Cuando nosotros
vamos viendo qué lugares va descubriendo Portugal. Vamos viendo que en 1446 va a descubrir todo el Atlántico, África y Guinea-Bissau. Ya en 1952 todo el Atlántico, las Islas Azores. En 1455 vuelve a entrar en todo eso del Atlántico, pero ya abarcando África, Gambia, Guinea y Bissau. En 1456 a 1460, las islas de Cabo Verde. Aquí vamos a ir viendo cómo esos lugares descubiertos por todos estos portugueses en el siglo XV, desde el principio ya, desde ese siglo, Portugal buscó una nueva ruta marítima hacia la India, bordeando todo África. Los portugueses fueron avanzando poco a poco. Primero descubrieron las Islas Madeiras, que eso fue en 1418, y las Islas Azores, que fue en 1431, y luego fueron hacia los bordes, bordeando todas las costas africanas. Recordarán que cuando estamos hablando del descubrimiento de América, había una invasión de los moros. Se había cerrado todos los pasos y ya no se podía hacer toda esa circunnavegación donde se desplazaban todas las especies, toda la ruta de las especies, toda la ruta de ir a la India, y se tienen que buscar nuevos caminos por Cabo Esperanza, para poder salir, que es como lo hacen los portugueses, y España lo va a hacer por medio del proyecto de Cristóbal Colón, y buscan también su ruta. Todos estos acontecimientos de la geopolítica que estaban ocurriendo en ese momento es el que va a dar esa salida, ¿sí? Y vamos a ir viendo esas amenazas de expansión que se estaban dando de Francia, ¿sí? Y de Inglaterra, que estaban presionando tanto a España como a Portugal. Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en la próxima historia de España, que es la que estamos viendo. Pero ¿por qué introdujimos ahorita en este momento esa salida tan espectacular que tuvo Portugal al desplazarse a Brasil? Y aquí fíjense que va a marcar algo. Esto también va a ser el inicio porque Brasil es una de las últimas independencias que se hace originado a los logros, a los descubrimientos que se van a hacer en esas tierras, y que va a hacer que encuentren la diamantina, ¿sí? Donde van a encontrar diamantes, el oro, ¿sí? Y el algodón, donde todavía va a estar ese proyecto, que todavía hay esclavos en esa época en Brasil, y que va a ser el último país en tenerlos. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo capítulo.